Hay lugares en este planeta donde la naturaleza parece demasiado perfecta. Bosques donde no existen senderos, ni ruido humano, ni señales de actividad reciente. Solo árboles inmóviles. Silencio absoluto. Y una sensación constante de que algo no encaja. Hace unos meses recibí unas coordenadas anónimas acompañadas únicamente por una frase. Lo enterraron allí para ocultar el error. Pensé que era una teoría conspirativa más. Hasta que encontramos el servidor. Camuflado bajo raíces y musgo en mitad de un bosque donde, según registros oficiales, nadie había entrado en décadas. Pero lo más extraño no era el hardware. Era lo que contenía dentro. Archivos cifrados. Logs corruptos. Y marcas temporales imposibles. Fechas anteriores a la propia fabricación física de los componentes. Como si el servidor hubiera estado funcionando antes de existir. Y cuanto más analizábamos los datos, más evidente resultaba una posibilidad aterradora. Que aquel bosque no estaba ocultando una instalación. Estaba ocultando un fallo en la realidad misma. El descubrimiento en el bosque. Llegar a las coordenadas no fue sencillo. La zona no aparecía correctamente cartografiada. Los mapas satelitales mostraban inconsistencias extrañas. Caminos que desaparecían dependiendo de la plataforma utilizada. Árboles duplicados digitalmente. Fragmentos enteros del terreno renderizados con resolución incorrecta. Pensamos inicialmente en errores de imágenes satelitales. Hasta que nuestros propios dispositivos comenzaron a comportarse de forma errática dentro del bosque. Brújulas girando lentamente. GPS perdiendo precisión. Micrófonos captando interferencias pulsantes. Y entonces apareció la estructura. Un pequeño bloque cubierto completamente por vegetación artificialmente colocada. Demasiado perfecta para ser natural. El servidor imposible. Dentro encontramos un módulo metálico hermético. Sin marcas visibles. Sin logos. Sin identificación gubernamental ni militar. Pero el verdadero problema era otro. El hardware seguía funcionando. Después de décadas expuesto a humedad extrema, temperaturas variables y sin conexión eléctrica visible. No tenía sentido. Los sistemas internos mostraban actividad mínima constante. Como si el servidor hubiese permanecido en espera durante años. O siglos. Y cuando iniciamos la extracción de los discos, los sensores ambientales comenzaron a registrar anomalías extrañas. Caídas bruscas de temperatura. Interferencias electromagnéticas. Pequeñas distorsiones visuales en cámaras digitales. Como si el entorno reaccionara físicamente a la manipulación del sistema. La paradoja temporal. De regreso al laboratorio ejecutamos los primeros scripts de descifrado. Los archivos estaban dañados, fragmentados y parcialmente sobreescritos. Pero algunas entradas lograron recuperarse. Y fue entonces cuando apareció el primer detalle imposible. Los logs estaban fechados décadas antes de la fabricación oficial de los componentes encontrados. No era un error aislado. Todos los registros internos compartían anomalías temporales similares. Pero aún más extraño era el formato. Las marcas temporales no coincidían con ningún estándar conocido. Ni UTC. Ni Unix. Ni sistemas militares experimentales documentados. Era otra estructura temporal completamente distinta. Como si el servidor operara bajo una referencia cronológica ajena a nuestro mundo. Los relojes que no siguen el mismo tiempo. Al comparar las desviaciones internas del reloj del servidor con datos sísmicos locales históricos, apareció un patrón aterrador. Cada alteración temporal coincidía exactamente con anomalías geológicas registradas cerca del bosque. Microterremotos. Distorsiones magnéticas. Eventos atmosféricos extraños. Como si el hardware estuviera reaccionando no al paso normal del tiempo, sino a algo fluctuando directamente en la estructura del entorno. Evidencia digital de simulación. Entonces recuperamos los archivos visuales. Y todo cambió.
Durante tormentas intensas, las cámaras internas del servidor mostraban el bosque de una manera imposible. Los árboles aparecían convertidos parcialmente en geometrías de baja resolución. Wireframes. Polígonos incompletos. Texturas repitiéndose artificialmente en ciertas zonas del terreno. Como si la naturaleza dejara momentáneamente de renderizarse correctamente. Al principio pensamos que eran archivos corruptos. Hasta que encontramos patrones repetidos exactamente en diferentes grabaciones separadas por años. Los mismos errores. Las mismas geometrías defectuosas. La misma falla estructural apareciendo siempre durante picos atmosféricos extremos. El proceso de Cullin. Entre los logs apareció repetidamente un término inquietante. Cullin Process Active. Proceso de descarte activo. En gráficos computacionales, el Cullin es una técnica utilizada para no renderizar objetos innecesarios y ahorrar procesamiento. Pero aquí aparecía aplicado al bosque. A la biosfera local. Como si el entorno natural fuese administrado dinámicamente por algún sistema de optimización invisible. Algunas entradas describían: reducción temporal de complejidad biológica. Repetición de patrones vegetales. Ajuste de fidelidad ambiental. Eso no parecía el lenguaje de un sistema meteorológico. Parecía el lenguaje de un motor gráfico. La brecha arquitectónica. Finalmente encontramos coordenadas internas marcadas como Non-Human Architectural Error. Error arquitectónico no humano. Una zona específica dentro del bosque donde, según los registros, las leyes físicas comenzaban a degradarse parcialmente. Los informes hablaban de fallos gravitacionales localizados. Pérdida temporal de masa sólida. Distorsión geométrica del espacio. Y lo más inquietante. El servidor parecía existir únicamente para estabilizar esa región. Como un parche. Una barrera de contención digital. El lugar donde la realidad falla. Volvimos a las coordenadas exactas. Y el entorno allí se sentía incorrecto. El sonido parecía amortiguado. Las distancias resultaban difíciles de calcular visualmente. Las cámaras sufrían artefactos constantes. Y durante ciertos segundos específicos, algunos objetos parecían perder profundidad física real. Como si el espacio estuviera renderizándose con retraso. Uno de los sensores láser incluso devolvió lecturas imposibles. Áreas donde la materia sólida simplemente no registraba densidad consistente. El bosque como máscara. Entonces entendimos algo aterrador. El bosque no estaba ocultando el servidor. El servidor estaba sosteniendo el bosque. Manteniendo estable una simulación local diseñada para cubrir una grieta estructural en la realidad. Una zona donde las reglas físicas normales fallaban. Y cuanto más envejecía el hardware, más inestable se volvía el entorno. Las instrucciones finales. Los últimos comandos descifrados eran fragmentarios, pero suficientes para entender el propósito general. Maintain visual continuity. Prevent awareness cascade. Contain architectural exposure. Mantener continuidad visual. Prevenir cascada de conciencia. Contener exposición arquitectónica. No parecían instrucciones humanas. Parecían protocolos de mantenimiento para una simulación defectuosa. Las implicaciones globales. Y aquí surge la posibilidad más inquietante de todas. ¿Qué ocurre si este bosque no es único? ¿Qué ocurre si existen otros nodos similares distribuidos alrededor del planeta? Puntos de contención ocultos estabilizando errores fundamentales de nuestra realidad. Servidores enterrados. Parques restringidos. Zonas donde los mapas fallan constantemente. Quizá no sean accidentes. Quizá sean costuras. Parcheando silenciosamente algo que jamás debimos descubrir. El parche está fallando. Los datos más recientes mostraban aumentos constantes de errores internos. Temperaturas críticas. Corrupción acelerada. Pérdida de sincronización ambiental. El sistema llevaba años degradándose. ¿Y si realmente estaba sosteniendo estabilidad local?
Entonces el bosque entero podría ser simplemente una interfaz temporal. Una capa visual ocultando algo mucho peor debajo. Subimos parte de los archivos descifrados a repositorios abiertos para análisis independiente. Horas después comenzaron a desaparecer misteriosamente. Servidores desconectados. Copias corruptas. Enlaces eliminados automáticamente. Como si algo intentara impedir que los datos se difundieran. Y quizá la verdadera pregunta ya no sea si vivimos dentro de una simulación, sino cuántas veces ha tenido que repararse silenciosamente sin que nadie lo notara. Porque después de ver esos archivos, después de observar árboles convertirse momentáneamente en geometrías incompletas, ya no puedo mirar ciertos lugares naturales de la misma manera. Ahora cada bosque silencioso parece esconder algo. Un fallo. Una costura. Un error arquitectónico enterrado bajo capas cuidadosamente renderizadas de naturaleza perfecta. Y quizá el servidor no estaba allí para protegernos de la verdad. Quizá estaba allí para proteger la verdad de nosotros.